Bueno, ¿están viendo la pantalla, la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, entonces, vamos a ver hoy un tema que continúa de lo que estuvimos viendo, lo que ustedes ya han comenzado a ver con el ingeniero Baroneto. El tema que vamos a ver hoy se denomina morteros. Admitimos algunos que están ingresando. Entonces, vamos a decir que se denomina mortero a una mezcla o una pasta que vamos a obtener mezclando esencialmente un componente ligante o aglomerante con elementos inertes, ¿sí? Estos elementos inertes son agregados en general, arena, agua y eventualmente algún aditivo. O sea que la denominación de mortero le va a corresponder a esta mezcla. Ustedes lo pueden haber escuchado comúnmente, digamos, como mezclas en general. Técnicamente es mortero la definición. Y vamos a ver que las fases y los componentes de un mortero, vamos a poder subdividirlo esencialmente en lo que denominamos pasta. La pasta va a estar compuesta exclusivamente por aglomerante y agua, y eventualmente algún tipo de aditivo o alguna adición activa. Vamos a ver que hay algunos aditivos que permiten mejorar las propiedades de los morteros y de los hormigones en general y que se utilizan en la construcción. Luego, digamos, sumado a la pasta, vamos a encontrar agregados, en general arena fina, arena gruesa, esencialmente, pero también en ciertos morteros podemos llegar a encontrar, digamos, algún otro tipo de agregados como agregados livianos, cascotes digamos, depende del uso, tipo contrapiso, algún uso secundario, y aire que va a provenir básicamente del proceso de mezclado, ¿sí? O sea que hay un aire que se incorpora naturalmente por el proceso de la mezcla, hay burbujas de aire que van a quedar retenidas dentro de la masa del mortero, y también tenemos la alternativa de incorporar aire intencionalmente, esto es para mejorar las propiedades del mortero como un aditivo adicional. O sea que cuando hablamos de un mortero, hablamos básicamente de una piedra artificial que se logra mezclando elementos inertes como agregados que van a ser aglomerados con una pasta formada por un ligante que está amasado con agua. De eso hablamos cuando hablamos de mortero. Dentro de las propiedades que vamos a requerir para este mortero, vamos a encontrar varias. Por ejemplo, la trabajabilidad, que esto significa la mayor o menor dificultad de poder mover la mezcla y de poder utilizarla para la colocación o para el ítem de obra que estemos realizando. Esto se logra básicamente manejando la cantidad de ligante por un lado y la cantidad de agua. Esencialmente el agua está ligada directamente a la trabajabilidad. Esta es la mayor o menor resistencia a moverse, a fluir. La adherencia, vamos a requerir que este mortero tenga propiedades ligantes, es decir, que tenga capacidad de adherir. Vamos a utilizar morteros para construir mamposterías. Las mamposterías son elementos mampuestos, elementos tipo ladrillos, bloques, etcétera, que van a estar unidos a través de sí con el mortero, y esta propiedad de adherencia es esencial. Asimismo, cuando el mortero forma parte de un componente en capas, como por ejemplo son los revoques, también la adherencia entre sí y con las capas subsiguientes va a ser esencial para el buen comportamiento y el buen desarrollo durante la vida útil. La durabilidad tiene que ver con mantener las propiedades para las que fue pensado el mortero a lo largo de la vida útil, ¿sí? En la durabilidad tiene que ver esencialmente la cantidad de ligante y también la proporción de este con la cantidad de agua. Vamos a ver que el agua, si bien facilita la cuestión de la trabajabilidad, es perjudicial, digamos, cuando está colocada en exceso, porque
el agua que no participa de la reacción del ligante, lo que va a hacer es salir de la mezcla, ¿sí? Se va a evaporar. Cuando el agua se evapora, lo que va a hacer es dejar pequeños canalículas, pequeños caminos por donde el agua sale de la mezcla, y eso afecta a la durabilidad, ya sea por la baja resistencia que genera, si esto es, digamos, es importante la cantidad de porosidad, y por otro lado genera puntos por donde puede ingresar el agua, con el consiguiente resultado que tiene, digamos, el ingreso de agua luego al mortero, ya que puede generar problemas de durabilidad. El tema de contracción y cambio de volumen, resulta que, bueno, en esta situación de que el agua que sale de la mezcla al evaporarse, lo que va a hacer es que se genere ahí una contracción, una retracción de la mezcla, y esto va a generar también un cambio de volumen que puede afectar eventualmente al ítem de obra que estemos ejecutando. Con respecto a la propiedad del tiempo de fraguado, bueno, vamos a ver que el fraguado en sí es un punto de la reacción del ligante que está amasado con agua. Si hablamos del cemento Portland, ustedes saben que la reacción química que produce la mezcla del cemento Portland con el agua es una reacción exotérmica, es decir, que libera calor, y se denomina hidratación del cemento Portland. En este proceso de hidratación se van a formar, a partir de cada una de las partículas de cemento, productos de esa hidratación. Esos productos de la hidratación van a crecer por fuera de la partícula y van a terminar generando un entramado que vincule partícula con partícula, y así es como el cemento finalmente adquiere esta propiedad ligante, ¿sí? Entonces, hay una etapa de esa reacción donde los productos que se forman de la hidratación, silicato dicálcico, silicato tricálcico, ferroaluminato tetracálcico, eh, van a ir creciendo por fuera de la partícula, como les decía, y se va a formar un tipo de conexiones en un momento de este proceso de hidratación, eh, que si las removemos, es decir, si rompemos esos vínculos que se han formado, a partir de que comienza el tiempo de fraguado, a partir del inicio del fraguado, este mortero, este hormigón, no va a adquirir finalmente la resistencia que tomaría si dejamos el hormigón o el mortero en reposo y no interrumpimos, no removemos esos vínculos. Entonces, el tiempo de fraguado va a ser importante para tener en cuenta que es el tiempo que tenemos para fabricar el mortero o el hormigón, transportarlo, colocarlo y dejarlo en reposo hasta que adquiera la resistencia necesaria. Y la resistencia a compresión es un indicador de una propiedad mecánica esencial, a la cual están ligadas muchas de las otras propiedades de los morteros, y que también va a ser importante en la definición de las características de los morteros. ¿Cómo se dosifican? Bueno, los morteros se dosifican a partir de una dosificación básica que conocemos como 1,3. Siempre se indica el aglomerante principal como primer elemento, y luego el aglomerante secundario, si lo hubiera, y luego los agregados del más grueso al más fino. Entonces, cuando hablamos de una dosificación 1,3, hablamos, por ejemplo, de un volumen de cemento y 3 de arena, ¿sí? En general los morteros se dosifican en volumen, y dependiendo de las características o del uso o del ítem de obra que vayamos a construir, aquí tienen una tabla. En el escrito que le vamos a subir referido a este tema van a tener esta tabla, y van a tener varios ejemplos también que vamos a desarrollar seguidamente, donde pueden visualizar que de acuerdo al tipo de mortero habrá modificaciones a esta proporción básica de 1,3, agregando, por ejemplo, además de cemento, alguna parte de cal, o una porción mínima de cemento, una parte importante de cal y agregados. Entonces, en función de las características de resistencia o de trabajabilidad que necesitemos, vamos a ir variando esa composición. Hay dosificaciones que ya están establecidas en función del uso, y que básicamente dicen la proporción en volumen de estos componentes. Aquí en la tabla tienen una variedad importante. Por ejemplo, el mortero es de cal, compuesto solamente por una parte de cal y 3 o 4 partes de arena gruesa. Esto es para mezclas gruesas en general.
Para levantar mampostería, es decir, para muros de mampostería, se pueden utilizar cementos de albañilería. El cemento de albañilería es una variante de ligante que se compone, digamos, de una parte de cemento y una parte de cal, que ya viene premezclado. Entonces, con un mortero de una parte de cemento de albañilería y 4 a 5 partes de arena, podemos hacer revoques gruesos y contrapisos, y así sucesivamente. Si tenemos que hacer un mortero impermeable, por ejemplo, para una capa aisladora, esta proporción básica de 1:3, 1 de cemento y 3 partes de arena, es esencial. Se obtiene un mortero resistente, esencialmente de muy baja permeabilidad, entonces se utiliza para capa aisladora, para amurar aberturas, para azotar cielos rasos, etc. Bueno, ahí tiene una gama importante dentro de la tabla de alternativas en función del uso, alternativas de dosificación. Bien, ¿qué sucede? Tenemos ítems de obra a ejecutar, tenemos una dosificación establecida, y lo que generalmente les va a suceder a ustedes como responsables del proyecto, responsables de la obra, es determinar la cantidad de materiales. Si estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de poder realizar un cómputo y un presupuesto del ítem o de la obra. Si estamos hablando de la ejecución de obra, es poder pedir o hacer la solicitud de materiales necesarios para la ejecución de la etapa de obra que estamos realizando. Entonces es necesario determinar la cantidad de materiales, ¿sí? Entonces, no confundir, el método que vamos a ver seguidamente no es un método de dosificación, es decir, la dosificación ya vino dada, la dosificación está dada en función de la tabla anterior y en función de las propiedades que vamos a requerir del mortero durante su colocación y durante su vida útil. Una vez que la dosificación está determinada, este método que vamos a ver, que se denomina método de los coeficientes de aportes, sirve para determinar la cantidad de materiales que se van a requerir para ejecutar un determinado ítem, ¿sí? Un determinado mortero. Entonces, se utiliza para determinar la cantidad de material necesario para la ejecución de un determinado volumen real de mortero, ¿sí? Ustedes lo que van a tener como requerimiento en general de un ítem de obra es el volumen real, es decir, que si tienen que ejecutar una determinada superficie de revoque, 3 metros por 4 metros, en un determinado muro, en un determinado mampostería, por un espesor determinado, 1 o 2 centímetros, si calculamos ese volumen, ese es un volumen real a ejecutarse. ¿Por qué vamos a hacer esta diferenciación de volumen real y volumen aparente? Porque como vemos, la forma de realizar el mortero en general es en volúmenes, ¿sí? Esa dosificación que vimos se da en volúmenes, y esa dosificación es en volúmenes aparentes. Es decir, que tomamos una unidad de medida, por ejemplo un balde, cuando vamos a cargar la máquina hormigonera, vamos a cargar la misma cantidad. Si es 1:3, por ejemplo, un volumen de cemento, 3 volúmenes de arena con el mismo recipiente. Cuando hacemos esa acción estamos realizando o estamos aportando el material de manera o con un volumen aparente. ¿Por qué? Porque es el volumen del recipiente. Pero lo que tenemos que hacer en realidad es construir o obtener una cantidad de material real para poder realizar o ejecutar un volumen real de mortero. Bueno, este método que vamos a desarrollar hoy sirve para poder determinar las cantidades reales de materiales. Entonces lo vamos a ver a través de un ejemplo enseguida. Entonces, ¿qué es el coeficiente de aporte? O qué hemos visto en los prácticos anteriores, que ustedes incluso han hecho en los trabajos prácticos. ¿Qué es el coeficiente de aporte? Es esta relación entre el peso unitario y el peso específico, ¿sí? Como sabemos, el peso unitario es la relación del peso respecto de un volumen aparente, por ejemplo, el volumen del recipiente que lo contiene, y el peso real o el peso específico es la relación entre el peso y el volumen sólido de las partículas del área. Entonces, si hacemos esta relación y simplificamos, vamos a ver que lo que denominamos coeficiente de aporte es la relación entre el volumen real y el volumen aparente. Es muy importante tener presente y tener claro este concepto, porque a través de este concepto vamos a realizar o vamos a desarrollar el método. Lo vamos a hacer, como les decía, a través de un ejemplo. Acá hay una tabla
de coeficientes de aportes, lo comentamos cuando vimos los ensayos de peso específico y peso unitario. Fíjense que cuando aportamos un volumen determinado granel de arena, por ejemplo una arena gruesa, en realidad solo el 63% de ese volumen es arena, el resto son vacíos, y así sucesivamente, depende de la finura, el grado de finura del material, irá variando en general mayores espacios vacíos cuando más fino es el material, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Debemos determinar la cantidad de material necesario para ejecutar 2,5 metros cúbicos de una mezcla, de un mortero, cuyo dosaje es 1,4. Como les decía, en general se expresa de esta manera, se escribe la proporción de los elementos componentes partiendo del aglomerante principal, el aglomerante secundario y el agregado. Entonces esto es cemento, cal y arena fina. Por lo tanto, los volúmenes serán 0,5 metros cúbicos, 1 de cal y 4 de arena fina. ¿Cómo se procede con el método? Bueno, se realiza una tabla como la siguiente o una relación. Vamos a afectar, es decir, vamos a pasar o a convertir este aporte en volumen aparente a volumen real, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? A través del coeficiente de aporte. Es decir que si esta mezcla, un medio 1,4, 0,5 metros cúbicos de cemento, 1 metro cúbico de cal y 4 metros cúbicos de arena, ¿cuánto volumen real van a significar? El cemento tiene coeficiente de aporte 0,47, en este caso la cal es cal en pasta. Ustedes saben que la cal en pasta se obtiene hidratando el óxido de calcio, la cal viva, y su coeficiente de aporte es 1 porque, bueno, la pasta aporta el volumen completo. No tenemos vacíos, digamos, en realidad. Y la arena con un coeficiente de aporte 0,55. Si multiplicamos el volumen aparente por el coeficiente de aporte, obtendremos el volumen real para cada uno de los componentes. Esto da 5,5 metros cúbicos de materiales sueltos, que es la suma de estos, perdón, 5,5 es volumen aparente, metros cúbicos de materiales sueltos, y da esta cantidad de volumen real. ¿Qué debemos hacer? Bueno, como sabemos, la mezcla se debe realizar con agua. El agua es el que propicia, digamos, la reacción del ligante. Entonces, la cantidad de agua la vamos a tomar como un porcentaje del total de materiales sueltos, en este caso era 5,5 metros cúbicos, y el porcentaje de agua va a variar en función del estado de humedad en que se encuentren los áridos. Se puede estimar entre un 10 y un 20%. Si los áridos están más secos en el momento de utilizarlos, lo que va a suceder es que el árido va a tomar parte del agua para llenar sus poros, es decir, la propiedad de absorción que hemos desarrollado nos dice que el árido va a incorporar agua dentro de la partícula, y luego recién el agua que no incorpore será parte del agua que necesita o que va a poder disponer el ligante para hidratarse. Por otro lado, si el árido está húmedo, con humedad superficial, o el acopio se encuentra al exterior y venimos de varios días de lluvia, cuando utilicemos ese árido tendrá agua excedente. Entonces, bueno, en ese caso colocaremos menos cantidad de agua para el mezclado porque parte de ella la incorporará el árido. Agregamos el agua entonces en esa proporción, bien, y ahora podemos totalizar cuánto suma el volumen real, y vamos a decir que con esta suma de volúmenes aparentes vamos a poder fabricar esta cantidad de volumen real de mezcla, ¿sí? Esto es lo que nos interesa porque la cantidad de material que tenemos que aportar para el ítem de obra es volumen real. Ahora bien, una vez que tenemos esto, vamos a hacer una regla de 3 simple, y si con 0, podemos decir acá con el cemento, si con 0,5 metros cúbicos aparentes de cemento fabricamos 4,095 metros cúbicos reales de mezcla, bien, esta es la expresión. Si debemos fabricar 2,5 metros cúbicos reales de mezcla, ¿cuánta cantidad de cemento vamos a necesitar? Lo hacemos a través de esta regla de 3 simple, despejamos X, y
necesitaremos 0,3052 metros cúbicos de cemento en un volumen aparente para poder fabricar 2,5 metros cúbicos reales de mezcla. ¿Qué sucede? Determinado este volumen de cemento, ahora tenemos que tener en cuenta que en qué unidades comerciales, en qué unidades se comercializa el cemento, por lo tanto, a ese volumen vamos a tener que convertirlos o trabajarlo un poco para poder determinar cuántas bolsas de cemento, que en realidad es la unidad comercial para el cemento. Entonces, debemos convertir este volumen. Como estamos hablando de un volumen aparente, vamos a tener que determinar el peso unitario, o la cantidad la vamos a determinar a través del peso unitario. Entonces, el peso unitario del cemento, si sabemos que esto es la relación de peso y volumen aparente, lo vamos a hacer a través del coeficiente de aporte. El peso unitario dijimos que es el peso específico por el coeficiente de aporte, y haciendo esta relación nos da que el peso unitario del cemento, para un peso específico de 3,15 toneladas por metro cúbico, el unitario será 1,48 toneladas por metro cúbico. Por lo tanto, el peso ahora será el peso unitario por el volumen aparente. Para los 0,3052 metros cúbicos de volumen aparente, vamos a obtener 0,452 toneladas reales de cemento. Como el cemento se comercializa en bolsas de 50 kilos, ¿sí? Para obtener el número de bolsas, dividiremos ese peso con respecto a los 50 kilos que tiene la bolsa, y esto nos dará el volumen, la cantidad, perdón, de bolsas de cemento. Hago una pausa aquí. Si hay alguna consulta, inquietud, lo pueden hacer, pueden habilitar el Una duda, micrófono. profe. Sí, Hay el valor de 3,15 toneladas sobre metros cúbicos. ¿De dónde sale? bien, esto es una propiedad del cemento, este es el peso específico del cemento, ¿sí? Está bien. En una próxima clase vamos a ver ensayos sobre cemento. Hay un ensayo que permite determinar el peso específico del cemento, y en general, digamos, para los cementos por lo normales se puede adoptar este valor. ¿Bien? Ah, bien, bien. Profe, una Bien. consulta. Sí, 0,452 toneladas, ¿no sería 452 kilos en vez de 4.520? perdón, sí, está bien hecha la cuenta, gracias por la observación. Son 452 kilos, que dividido 50 kilos da 9 bolsas. Es correcto, sí. Gracias por la observación. Son 452 kilos, que dividido 50 kilos que tiene cada bolsa da 9 bolsas, ¿sí? O sea, está bien el resultado, hay que corregir acá la expresión. Sí, sí, es así. Gracias. Profe, Sí. creo que en dos filiminas anteriores había un medio, una fracción de un medio que no le entendí de dónde sale. Antes que eso, me parece. Bien. Ahí, ese. Sí, generalmente los dosajes, ustedes los pueden ver. Hay muchas publicaciones que contienen dosajes sugeridos. En realidad lo que hace uno después es hacer la experiencia en obra en función de los materiales locales o los materiales que tenga disponibles, pero esto dan un marco general digamos, de utilización. Un medio se refiere a 0,5, ¿sí? La mitad, 0,5, pero en El general se cemento. expresa así, digamos. Un medio 1,4 o un cuarto 1,4, que sería en este caso 0,25, 1,4 si así fuera. ¿Bien? Entonces esto es medio volumen de cemento, un volumen de cal y 4 volúmenes de arena. ¿Bien? Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se comprendió aquí el procedimiento? Es bastante sencillo. Tienen que tener en cuenta, tienen que tener cuidado, porque suele pasar en los exámenes, digamos, que se confunden cuando van a plantear la regla de 3 simple. Siempre hacerlo a través del volumen aparente. En algunos casos inician la regla de 3 con el volumen real y después obtienen un resultado erróneo, ¿sí? Entonces, siempre que van a realizar esta regla de 3, deben partir del volumen aparente, es decir, si con este volumen aparente obtengo esta cantidad de volumen real, bueno, para el volumen real necesario, que surge del requerimiento del ítem de obra, ahí obtendremos el volumen aparente del material. ¿Bien?
Bueno, ¿entendido hasta acá en el cemento? Sí, profe, por mi parte sí. Sí, profe. Perdón, entonces, Profe, el PowerPoint, después lo suben. sí, yo les voy a subir ahora, les subo un escrito, enseguida se los muestro, que tiene un detalle y una descripción, digamos, de lo que vinimos hablando, y tienen más ejemplos, tiene varios ejemplos de cálculo y de determinación de materiales para otros casos, así pueden practicar. ¿Qué sucede con la cal? Hacemos la misma cuenta en cuanto al procedimiento, es decir, si para 1 metro cúbico de volumen aparente obtenemos 4,095 de volumen real de mezcla, ¿sí? Necesitamos fabricar 2,5 metros cúbicos reales de mezcla. ¿Cuánto será la cantidad o el volumen aparente de cal necesario? Si hacemos la cuenta, si hacemos la relación, nos va a dar que en este caso necesitamos 0,611 metros cúbicos de cal en pasta. ¿Bien? Para fabricar los 2,5 metros cúbicos de mortero. Entonces, la cal se comercializa en peso, ¿sí? Por lo tanto debemos convertir ese volumen, y acá hay una cuestión a tener en cuenta, que se conoce como rendimiento de la cal. Ustedes lo vieron o lo van a ver cuando ven los ligantes con el ingeniero Baroneto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de rendimiento? ¿Sí? Y decimos que las cales en general, en función de sus calidades, rinden entre 1,6 y 2,4, y acá es donde hay que prestar atención con la unidad, metros cúbicos por tonelada, ¿sí? Esto no es una unidad de peso, no es tonelada por metro cúbico, sino que la unidad del rendimiento de la cal se expresa en metros cúbicos por tonelada de cal viva, ¿sí? ¿Qué significa esto? Con 1 tonelada de cal viva, ¿sí? Cuando hacemos el proceso de hidratación, el apagado de la cal, vamos a obtener entre 1,6 y 2,4 metros cúbicos de cal en pasta. ¿Bien? Las cales que rinden más se aproximarán más, o serán un valor mayor de 2, las cales que rinden menos serán valores menores que 2. Pero ojo con esto, que es también una confusión frecuente. El rendimiento se expresa en metros cúbicos por tonelada, y se obtiene así: para 1 tonelada de cal viva, cuando la hidratamos, obtenemos entre 1,6 y 2,4 metros cúbicos. Adoptemos, por ejemplo, para este ejercicio, para este ejemplo, 2,1 metros cúbicos por tonelada de rendimiento. Entonces, con 1 tonelada de óxido de calcio, vamos a obtener 2,1 metros cúbicos de cal en pasta. Si se requiere para fabricar 0,611 metros cúbicos de cal en pasta, el volumen que determinamos antes, en la regla de 3, ¿sí? Significa que vamos a necesitar X cantidad de toneladas de óxido de calcio, o cal viva. La cal viva se comercializa en bolsas de 25 kilos, es decir que vamos a necesitar 291 kilos, dividido 25 kilos que tiene la bolsa, vamos a necesitar casi 12 bolsas de cal viva. Una vez hidratada, apagada, vamos a tener el volumen que necesitamos. Bien. Entonces este es el cuidado que hay que tener con el caso de la cal. Con la arena, directamente a través de la regla de 3, como la arena se comercializa en general a granel, cuando ustedes compran una camioneta de arena de 5, 6 o 8 metros cúbicos, lo que están comprando es este volumen aparente, ¿sí? Entonces, haciendo la regla de 3, si para 4 metros cúbicos de la dosificación de volumen aparente obtenemos 4,095 metros cúbicos reales, para fabricar 2,5 metros cúbicos reales de mortero necesitaremos X cantidad de arena. Haciendo la relación, directamente 2,4 metros cúbicos es la cantidad, y la arena se comercializa en esta misma en forma, en volumen a granel o volumen aparente. Bien. El agua también se debe determinar haciendo la regla de 3. En general el agua es un elemento que lo tenemos disponible. Suele pasar que en obras que pueden estar alejadas de los centros urbanos, el agua también habrá que transportarla, habrá que conseguirla, por lo tanto la determinación también es importante. Así que fíjense que para fabricar 2,5 metros cúbicos de un mortero que tiene una relación, que tiene una dosificación de 1,5, 1,4,
cemento, cal en pasta y arena gruesa, arena fina, perdón, necesitamos estas cantidades de materiales. ¿Bien? Bueno, para esto sirve el método, se utiliza mucho, como les decía, tanto sea en la etapa de proyecto, en el escritorio, como para poder hacer, digamos, cómputo y presupuesto de la obra, como si les toca ejercer la tarea en obra, como para la solicitud de materiales. ¿Bien? ¿Alguna consulta, comentario hasta aquí? Profe, yo tengo una duda. ¿Cómo sería la regla de 3 con el agua? Con el agua sería lo Porque te la siguiente, daba en porcentaje, puede ser, al agua. sí, pero digamos con 0,66, aquí justo en la planilla que tengo, con 0,66 metros cúbicos de agua, ¿sí? Ah, bien. Fabricamos, esto es volumen real, Sí, fabricamos 4,095 metros cúbicos de mezcla. Para fabricar 2,5 pueden hacer la regla de 3 y les va a dar la cantidad claro. Ahí está, el número que está al final en la planilla. ¿Bien? de 10. Bien, perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿Está claro lo de la cal? ¿Está claro lo del cemento? Por mí sí. Tengan cuidado de no confundir el rendimiento con el peso de la cal, que son dos conceptos distintos. Aquí en la consulta en el chat, profe, ¿cuál es la relación entre el volumen real y el rendimiento? Bueno, justamente les había explicado, lo repito, el rendimiento se refiere a esto. Con 1 tonelada de cal viva, cuando hacemos el proceso de hidratación, es decir, cuando hacemos el apagado de la cal, vamos a obtener entre 1,6 y 2,4 metros cúbicos de cal hidratada, ¿sí? De cal apagada. Entonces, de cal en pasta. Tengan en cuenta que la unidad, en todo caso, en este caso, es metros cúbicos por tonelada. El peso específico o el peso real se refiere a cuántas toneladas por metro cúbico, es decir, cuánto peso por volumen tiene el material. Esa es la diferencia. No sé si respondo a ver quién consultó. Matías Mercado, si está la respuesta, si tiene alguna duda todavía. No, estamos hablando en este caso que el rendimiento aplica para la cal, ¿sí? La cal el rendimiento claramente es variable, como le decíamos, depende de la calidad de la cal, de los componentes de la cal viva. Por eso este rendimiento está entre 1,6 y 2,4. Lo que tienen que hacer ustedes es ajustar eventualmente el valor, si tienen el dato del fabricante, o tomar, digamos, en obra la cal que van a utilizar y hacer bueno, un primer testeo, chequeo, digamos, de apagado para poder verificar una vez que esté apagado cuánto volumen obtiene. Normalmente se realizan recipientes de tachos de 200 litros, digamos, que pueden ahí medir de una manera más directa el volumen final obtenido. Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta, inquietud? Bueno, les voy a mostrar. Vamos a subir a autogestión, como les decía. Este apunte, ¿se ve? ¿Lo están viendo allí? Sí, Sí, profe. Se ve bien. Bueno. Este apunte contiene una referencia general sobre los morteros, algunas definiciones, conceptos de los que hemos estado hablando, propiedades de los morteros, algunos conceptos con respecto a la dosificación, la tabla de dosificación de morteros, esta reseña del método que acabamos de explicar, y tienen varios ejemplos resueltos de casos diferentes de determinación de cantidades de material. ¿Bien? Bueno, esto es lo que corresponde al tema de hoy.
Si tienen alguna consulta, inquietud, pueden comentarlo. Vamos a hacer un trabajo práctico para este, ¿no? No, en principio no. O sea, estos son los ejercicios, ustedes pueden resolver los ejercicios y si tienen alguna duda, inquietud, lo pueden comentar en la próxima clase de práctica. La próxima clase va a corresponder, bueno, vienen 2 clases de teórico, vamos a empezar a ver el tema de hormigones, vamos a ver luego dosificación de hormigones y ensayos sobre cemento. Algunas de las propiedades que hemos comentado, van a ver que vamos a poder ensayarlas en laboratorio. Lamentablemente por esta situación no se ha podido conseguir todavía autorización digamos, para el ingreso a los laboratorios, así que vamos a verlo a través de los videos que hemos preparado del equipamiento que contamos en nuestro laboratorio de tecnología de los materiales y sobre los ensayos que vamos a realizar. ¿Alguna otra consulta, inquietud? Los ejercicios están dentro. Consulta, está subida la planificación. Está la planificación, yo supongo que el ingeniero Barneto lo subió y si no lo va a subir, pero sí, ya está definida la programación de este cuatrimestre. Vienen 2 clases de teórico en lo que sigue, luego retomamos con los prácticos y bueno, creo que también hay algunas clases de presentación de sus trabajos finales con el ingeniero Barneto de por medio. Los ejercicios estarían dentro de la pregunta que dijo que iba a subir ahora, ¿verdad? Sí, ahí tienen ejercicios para resolver y resueltos. Gracias, profe. Bueno, de acuerdo. Muchas gracias a todos entonces. Gracias a Hasta usted, la profe. próxima. Gracias, Muchas gracias. Gracias, Muchas profe. gracias. Hasta luego, luego. profe. Hasta luego. Profe. Muchas gracias. Profe. Hasta luego, profe, gracias. Chao, Hasta luego. profe.